vamos a convocar a nuestras autoridades, la directora de la carrera, la doctora Esther Ayllón, y al representante del Centro de Estudiantes, el universitario Johnny Gutiérrez. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muy contenta de encontrarnos para celebrar este 14 aniversario del Instituto de Investigaciones Históricas, una institución que es muy querida por todos, donde asimismo todos nos hemos formado y continúa formando y contribuyendo a la carrera de Historia. Saludos al docente investigador, Níger Caspa, a la docente investigadora, Stephanie Vargas, al auxiliar de investigación, Johnny Gutiérrez, que está aquí como secretario académico del Centro de Estudiantes. Saludos a todos los estudiantes que están aquí para acompañar este momento importante, al Centro de Estudiantes, al ejecutivo del centro, a los docentes, ex coordinadores del instituto, ahora también director del Archivo La Paz, Ramiro Fernández, Ana María Lema, la doctora Beatriz Rosels, que ha sido también coordinadora del Instituto de Investigaciones Históricas, a la docente Ana María García. Todo un marco, yo creo, importante para esta celebración. Yo quiero recordar esto que nos ha convocado aquí, este 14 aniversario, que es casi una fecha aleatoria, ¿no? Níger, por todo lo que exige la universidad de hacer ciertos gestos administrativos para tener una vida institucional continua. Pero el Instituto de Investigaciones Históricas tiene una larga trayectoria de la cual nos van a hablar los ex coordinadores, pero yo me quiero referir a los antecedentes históricos de esa larga trayectoria del Instituto de Investigaciones Históricas, porque el instituto, nuestro instituto, viene siendo el primer instituto de investigaciones históricas de Bolivia y recoge una larga tradición por la investigación histórica. ¿Y a qué se refiere esta tradición? Pues se refiere a todo ese empuje, a toda esa inclinación, vocación de muchas generaciones que nos han antecedido, de aquellos que vienen pues desde los pueblos prehispánicos, pasa por todo el periodo colonial, de aquellos que han escrito y se han preocupado por rememorar y conservar partes de la historia de sus pueblos, partes de la historia de periodos específicos como el periodo colonial. Basta recordar, por ejemplo, grandes obras como la de Bartolomé Arzán Urzúa y Vela en el periodo colonial, o la obra de Pedro Vicente Cañete, las innumerables obras de miembros de la iglesia, viajeros, pioneros que recopilaron información y escribieron sobre las costumbres, religión, organización social, en fin, también en las postrimerías de la época colonial, como por ejemplo Tadeo Hanke. En el ambiente ilustrado del siglo XVIII también cuando se revalora, ¿no?, el pasado prehispánico y se exaltan sus instituciones, por ejemplo el diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos, atribuido a Bernardo Monteagudo, es una pieza de una gran reflexión histórica. En la transición de la independencia, muchos fueron los que pelearon con la pluma, como Vicente Pasos Canqui o el mismo Tambor Vargas. En el siglo XIX, otras generaciones dejaron un vivo retrato de las luchas de independencia, los años fundacionales y de construcción nacional, como Manuel Sánchez de Velasco, José María Dalense, con sus acuarelas y dibujos, Melchor María Mercado. Más tarde, en la época de los 70, Alberto Guerra Gutiérrez y otros que recogieron e interpretaron la historia de Bolivia. Y en el ocaso del siglo XIX, por ejemplo, ¿no?, y ya yendo hacia la época liberal, quienes emprendieron con aportes fueron, por ejemplo, Agustín Aspiazu, Rigoberto Paredes y, cómo no, Alcides Arguedas. Así llegando al siglo XX, en la década de 1940, aparece como una figura importante el intelectual marxista José Antonio Arce, quien inicia la saga del Instituto de Investigaciones Históricas, que funda el Seminario de Investigaciones Sociológico-Históricas en 1949. Él era docente de la asignatura Introducción a la Historia en el tiempo del rector Héctor Ormachea, y tiene un libro inédito que es justamente dedicado a la metodología de la historia desde el punto de vista marxista.
En la década de los 50 y 60 del siglo XX, un grupo de destacados investigadores preceden a la formación de historiadores profesionales en Bolivia, como sabemos, y ya después a partir de la creación de la carrera de historia en el 66. En los años 80, cuando el Archivo La Paz cumplió 35 años, no me acuerdo ahorita qué año fue, si me ayudan, del 71 más 35, entonces le hice una entrevista a René Arce, una entrevista que era sobre sus recuerdos del Archivo La Paz, y allí él dijo, bueno, él hizo una reflexión muy importante sobre justamente cómo nacen las instituciones, ¿no? Habló, por ejemplo, de los que pertenecían, digamos, a la generación cuando se funda la carrera de historia, que hacen un esfuerzo muy serio, muy valiente, muy valioso, que no eran historiadores profesionales, pero que obviamente que son investigadores importantes como Marcos Beltrán Ávila, Hernando Sanabria, después los esposos Mesa Gisbert, Mario Chacón, Guillermo Obando, Jorge Obando Sanz, Eduardo Arce Quiroga, Gunnar Mendoza y Humberto Vázquez Machicado y José Vázquez Machicado también, entre muchos otros que no tenían formación universitaria en historia porque no había esa carrera universitaria en Bolivia, pero eran personalidades dedicadas muy seriamente a la investigación histórica, evidentemente con sus cuadros y sus metodologías propias de la época. De Humberto Vázquez Machicado, dijo René Arce, que fue catedrático de Historia de Bolivia, de Historia Económica de Bolivia y decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que hoy es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Vázquez Machicado fue también director de la Biblioteca Central de la UNSA y fue fundador del primer Instituto de Investigaciones Históricas en nuestra facultad. Hace falta una recopilación muy importante, digamos, para ir sistematizando mejor la historia de nuestro primer instituto y habría que indagar más ello. En esa dirección de Vázquez Machicado o un poquito después puede haber correspondido con el primer investigador del IH, que fue Porfirio Díaz Machicado, el escritor, quien ya era docente de la UNSA. Todos ellos correspondían a la época en que los bolivianistas que nos acompañaban en esas lides, por ejemplo, ya estaba Herbert Klein, estaba Charles Arnade, William Lostrom, Phil Parkinson, Olivia Harris y muchos otros que después en las décadas siguieron esa misma huella, como Ana María Presta, Thierry Sainz antes, ¿no? Olivia Harris, Tristan Platt. Al rememorar a tantos que han realizado investigación histórica y haber iniciado con la creación de un instituto de investigaciones históricas, quiero decir que las cosas no surgen de la nada, ¿no? Tienen una historia anterior que motiva a seguir adelante. Valga la pena mencionar que, como decía el mismo René Arce en esa entrevista, en su artículo Clio en Cota Cota, la formación del Archivo de la Paz en 1971 a la cabeza de Alberto Crespo motivó a los jóvenes de entonces, como ya sabemos, René Arce, Florencia Vallivian, Mary Money y Roberto Choque, a crecer como investigadores con el alimento diario de los documentos que ordenaron durante años como estudiantes, luego docentes, hasta llegar a ser investigadores insaciables. Porque el historiador trabaja con evidencias documentales o de otra naturaleza, las interpreta, las analiza, pero con una base de evidencia. En la generación fundadora de la carrera y del Archivo de la Paz ya se planteó la conveniencia de encauzar institucionalmente las investigaciones que se habían estado llevando a cabo personalmente, pero este ya es un periodo posterior de crecimiento y consolidación al que se van a referir otras personas. En fin, los desafíos de la investigación y del IH son muchos. Seguirá creciendo por la fuerza de los docentes investigadores y los estudiantes que tienen un lugar importante como auxiliares de investigación y becatesis. Su gran fortaleza radica en la continuidad de un esfuerzo por mejorar la calidad académica y fomentar el debate a través de la edición de la revista Historia e investigaciones que se publican tanto de docentes como de estudiantes. Posiblemente el mejor fruto de la labor del instituto ha sido sus publicaciones, de lo que también nos van a hablar. En las últimas décadas, la historiografía se ha enriquecido con varias metodologías y enfoques de investigación, varios derivados de las ciencias sociales, también de las ciencias puras, de las propias humanidades. Los temas de interés se han ampliado, nuestro siglo XXI ha cobrado una dimensión histórica en varios temas que antes no los tenían, lo que ha impulsado la historia del presente, por ejemplo. Así, en el dinamismo de nuestra disciplina, cambia también la sociedad y conforme surgen nuevas inquietudes sobre aspectos del pasado, el Instituto de Investigaciones Históricas tiene enormes desafíos que esperamos los alcance con el apoyo de docentes, estudiantes, maestrantes, titulados
investigadores de la carrera de Historia, que le deseamos un gran aniversario número 14 al Instituto de Investigaciones Históricas y que sean muchos más. Felicidades en las personas de sus docentes, investigadores de este año y de sus auxiliares de investigación. Muchas felicidades. Gracias. Muy buenas noches a todos los presentes acá, a las autoridades, doctora, acá también a los docentes que fueron parte en su momento del instituto, fueron coordinadores y demás. Bueno, revisando un poco la historia reciente de lo que es el Instituto de Investigaciones Históricas, encontramos que es pues uno de los organismos más importantes dentro de la carrera. Así como lo es el Archivo de la Paz, por ejemplo, el instituto es esa parte de la carrera que se encarga de la divulgación. La divulgación mediante las revistas que comenzaron a salir ya desde hace bastantes años. Este año presentamos el número 53, de hecho, hace una semana. Entonces, la revista, por ejemplo, es un órgano fundamental del instituto que permite a los estudiantes y a los investigadores de todos los lugares poder publicar acá. La serie de tesis de historia también es un gran apoyo y que publica la carrera con el instituto, además de tantas charlas, eventos, libros que se sacaron y que son parte de la producción intelectual del Instituto de Investigaciones Históricas. Es por eso que esta fecha para nosotros es muy especial, conmemorar 14 años de existencia, porque en realidad son muchos más, pero son 14 años desde la refundación del 2010, y nuestra consolidación como instituto nos llena de mucho orgullo, tanto a los docentes, bueno, a la doctora en este caso, que es la encargada directa, a los docentes y a todos los auxiliares, que también veo acá muchos presentes, incluso allá afuera tenemos una que está ahí acompañando. A todos nosotros nos llena de mucho orgullo, y para mí estar acá el día de hoy, acá presente frente a todos ustedes, pudiendo dar unas palabras de lo que es la institución a la que represento, por el momento como estamento estudiantil, y también como representante del centro de estudiantes, como secretario académico, para mí es muy importante. Así que bueno, voy a dar paso también acá a los docentes, a los doctores que tienen mucho que decir, son ellos los que han construido prácticamente el instituto. Ellos van a hablar tal vez de sus publicaciones y de todo lo que hoy en día nosotros podemos disfrutar gracias también a su aporte realizado en el momento. Así que sin nada más que decir, a nombre del Centro de Estudiantes de la carrera de Historia y como auxiliar de investigación del instituto, yo les deseo muchas, pero muchas felicidades por estos 14 años de vida y que sean muchísimos más. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras autoridades, y para seguir con nuestra conmemoración, por favor, invitamos a que suban al magíster Ramiro Fernández, ex coordinador del instituto y actual director del Archivo La Paz, y a la doctora Ana María Lema, también ex coordinadora del Instituto de Investigaciones Históricas, que nos van a hablar un poco de los orígenes de nuestro querido instituto. Por favor.
sí. Ya. Tengan ustedes muy buenas noches. A la señora directora de la carrera de Historia, a los docentes del Instituto de Investigaciones Históricas, a la doctora Beatriz Rosell, a todos los docentes, y a todos ustedes estudiantes, también público en general. Bueno, contarles partes importantes de la carrera de Historia es muy importante para entender este proceso que se está dando permanentemente y en el que somos parte también nosotros, ¿sí? En el desarrollo de las investigaciones, las publicaciones, la docencia y la proyección que tiene nuestra carrera. Bien, una siguiente, por favor. El año 2014 que me tocó ser auxiliar, ser coordinador, ser coordinador del archivo de la paz, del instituto, estoy rayado, del instituto. Lo primero que hice es difundir la información del instituto. ¿A través de qué? Hice un pequeño folleto donde tuve que recoger la historia del instituto. Por eso hago referencia a este folletito en el que concentré más o menos todo lo que se hacía en la carrera de Historia, ¿no? Y ahí comencé a hacer una pequeña historia del instituto. Ahí siguiente, por favor. No profundicé mucho, pero uno de los primeros datos que rescaté era de Raúl Calderón, que se ocupa de la historia de la carrera, de escribir sobre la facultad, etcétera. Era que un dato curioso, ¿no? Que uno de los que había iniciado también el instituto, sí, era Porfirio Díaz Machicado. Se estaba hablando de los años 67, 68, ¿sí? Esos años que ya existía el instituto. Ahora nuestra directora ha hablado de Vázquez Machicado. Bueno, pero una persona que estaba en el instituto única en esos años fue Porfirio Díaz Machicado. Después ahí viene una cosa interesante. En 69 llega don Alberto Crespo, se incorpora a la carrera de Historia y retoma, porque el instituto estaba casi ya por perderse, retoma el tema de, y he encontrado yo información en la documentación, justamente en el archivo, que estoy mirando muchas cosas, he encontrado documentación de que evidentemente ya como partícipe del instituto comienzan a hacer ciertas gestiones de investigación, ¿sí? Y aquí está lo interesante, que el Instituto de Investigaciones Históricas con don Alberto Crespo existe así formalmente como instituto hasta 1984. Y ese instituto dependía del CEPIC. El CEPIC era una institución matriz de todos los institutos de la universidad, de todas las facultades. Y entonces el CEPIC era el que financiaba a los institutos de toda la universidad. Entonces don Alberto consigue los fondos para sustentar al instituto, del cual, ahí está la cosa, del cual pasó a depender el Archivo de la Paz. Es decir, bajo tuición del Instituto de Investigaciones Históricas ha estado hasta el 84 el Archivo de la Paz. Pero ahí se da una circunstancia
especial, se da una circunstancia especial, que deciden crear institutos facultativos en toda la universidad, de tal forma que el 84, en una reunión de la facultad, en un facultativo, toman la decisión de crear el instituto, el IEB. Ya en la facultad existía el IEB como instituto de letras, o sea, que estaba, que se llama filosofía, y estaba literatura. Ya había un instituto. Para crear este instituto, este IEB, funden el Instituto de Historia y este otro instituto. Los funden. Se llevan todos los ítems para fundir, ¿sí? Y dejan dependiente de la carrera de Historia al Archivo de La Paz. Y ahí hay que investigar el tema de los fondos, porque ahí lo que pasa es, ¿no?, que algunos ítems de docentes quedan, los pocos ítems que había en ese momento en el Archivo de La Paz quedan, y los ítems de investigadores estudiantes se van al instituto, es decir, desaparece el Instituto de Investigaciones Históricas, es fundido en el IEB. Ese es un proceso que se da en la facultad y en todas las facultades de la universidad. El 89, sí, es otro momento en el que se da un cambio, ¿no? Entonces, el 89, lo que pasa es que también deciden devolver a todas las carreras los institutos de investigación y crear nuevamente estos institutos, ¿sí? Entonces es importante ir viendo esto. No quiero hablar mucho de estos temas, pero la verdad es que estructuralmente después pasa por favor, entonces uno más. Lo que pasa es que cuando se piensa en el 2010, sí, ha sucedido que se ha producido una bifurcación, diríamos, no bifurcación, sino más bien una separación. Dejan el IEB como instituto de la facultad y todos los institutos llegan a tener entonces ahora una resolución de la facultad para crear, y sin embargo algunos institutos sí no tienen la fortaleza que deberían tener. ¿Por qué? No les dotan de directores, sino un ítem de investigadores. Y aquí rápidamente, por favor, para terminar, no quiero... Ahí rápidamente debemos recordar que ¿quiénes han sido responsables entonces del instituto? Del nuevo Instituto de Investigaciones Históricas, escuálido, sin escritorio, sin nada. La primera es la doctora Pilar Mendieta. Entre los papeles que aquella vez yo he organizado estaban los requerimientos que pedía la doctora Pilar Mendieta y que nunca le daban, escritorios, cosas así, ¿no? Hasta que él llegó a tener una mesa enorme, ¿no? Entonces, todo el salón, que apenas entraban los investigadores, una mesa así de... Y eso tuvo que transformar luego la doctora Gabriela Lázaro, después quien les habla, Ramiro Fernández, Ana María Lema, Beatriz Rosell, y después la doctora Esther Ayllón, porque ya al perderse el que se llama el ítem de responsable, tuvo que asumir esta función. Ya son años, ¿no? Son 5 años. Entonces, lo que quiero decir es que, sí, lo que decía la doctora Esther,
el instituto tiene un proceso largo. Ese proceso que comenzó también don Alberto es de mucho valor, porque ahí han salido publicaciones muy interesantes como La vida cotidiana de La Paz, impulsado por este momento. Después viene todo el proceso de trabajos colectivos, de grupos, ¿no? De varios grupos que han ido haciendo investigaciones, y ese para mí es uno de los datos muy interesantes que siempre hay que rescatar. Después hemos ido, y quiero felicitar por eso al instituto ahora, hemos ido cualificando muchas cosas. Un dato para decirles a los estudiantes: un tiempo ha sido creada la revista de historia por el director Alcides Pareja como boletín, pero después, en procesos dictatoriales, etcétera, los que hemos publicado la revista hemos sido los del Centro de Estudiantes. En el último periodo recién ha pasado a dependencia de el Instituto la revista de historia, ¿no? Y eso hay que también marcar como procesos en el que los estudiantes participaban activamente en estas acciones para el instituto. Y con eso es un pantallazo bien general. Gracias. Bien, buenas noches a todos los presentes. Un saludo especial a Esther Ayllón, directora de la carrera de Historia, a los representantes del Centro de Estudiantes, a los docentes que nos acompañan y sobre todo a los estudiantes. Saludo también a mi colega Ramiro Fernández, que conocí, yo no quiero decir hace cuántos años, en el Archivo de La Paz, cuando éramos investigadores, estudiantes investigadores, y a Nígel Caspa, que junto con Paula Revilla y Stephanie Vargas han llevado adelante el instituto en esta última gestión y con mucho éxito, lo que me enorgullece mucho porque me siento parte, aunque fue en la década anterior, de este proceso. Yo, como me conocen, sin papelito no funciona. Yo les quiero hablar de un aspecto muy visible del instituto que tiene que ver justamente con las publicaciones de la carrera de historia a través del Instituto de Investigaciones Históricas. El instituto, lo voy a llamar así nomás porque si no es muy largo, heredó la tarea de difundir investigaciones realizadas en la carrera de historia o desde la carrera de historia, así como de producir las publicaciones, ¿no? Es sin duda una actividad muy grata. Yo confieso haber disfrutado mucho de trabajar en eso, en la producción de textos, pero también una actividad muy desafiante y muy compleja a ratos. Actualmente el instituto distribuye varios tipos de publicaciones. Por un lado, las que produce el mismo instituto, y por otro, las que provienen de la misma carrera de historia directamente, es decir, sin intervención del instituto, salvo en la última etapa de edición e impresión. Entonces nos vamos a enfocar un poquito más en las que llevan el sello del instituto. Podemos dividir estas publicaciones en dos grandes categorías: las publicaciones periódicas y las publicaciones eventuales. Entre las publicaciones periódicas se encuentra la revista Historia, revista de la carrera de Historia, que fue fundada como boletín por Alcides Parejas el año 1976, si no me equivoco. ¿7? 77. Y hace una semana se presentó el número 53 de la revista. Creo que es la revista que ha publicado de manera continua, ininterrumpida, la más antigua de la Facultad de Humanidades. Ciertamente no sabría comparar con el resto de las facultades de la UMSA, pero realmente es una revista de largo aliento. Y el número 54 está en la puerta del horno, cosa que no es difícil con tanto incendio, pero yo calculo que saldrá el próximo mes, posiblemente. Es que si no se presiona, va a salir este año, eso.
así sin problema. En los últimos años, respecto a la revista, se han logrado avances interesantes que ya nos compartió Níger la semana pasada. Me permito recordar algunos de ellos de los que he sido testigo. Por ejemplo, ustedes saben, los que han llevado mi materia, que el carnet de identidad de un libro es su depósito legal y su pasaporte es el código ISBN. Pues las revistas también tienen un código y es el ISSN. Bueno, la revista no tenía ISSN hasta el año 2016, se hizo los trámites y ahora los tiene ese código tanto en forma numeral como también en código de barras, ¿no? Somos muy modernos. Bueno. Otra cosa que se ha logrado ha sido la adopción de una línea gráfica homogénea, sobre todo para la tapa. Podrían decir, pero ¿cuál es el chiste? El chiste es poder reconocer la revista en una estantería, poder ver que tiene pues el mismo diseño y además de ser homogénea por fuera, es homogénea por dentro. Es decir, tiene una estructura establecida y reconocida para poder aspirar al proceso, por ejemplo, de indexación, y eso es muy importante. La revista desde el año 2016 publica 2 números al año, no es poca cosa. Los artículos son revisados por pares ciegos. Alguien en clase me dijo, pero si son pares ciegos, ¿cómo van a leer? No, pues pares ciegos, es decir, que no se va a identificar quién es el evaluador del artículo, y el evaluador en principio no puede saber quién es el autor del artículo, pero somos pocos y nos conocemos mucho, así que siempre adivinamos. Pero bueno, también se ha conformado un comité editorial que está pendiente de ver cómo se va armando la revista. Este comité era inicialmente, podríamos decir, endógeno, es decir, con investigadores relacionados con la carrera de historia o la universidad. Ahora muchos de los miembros, o si no es la mayoría de estos miembros de este comité, son totalmente externos, lo cual nos da cierta garantía de objetividad. Y lo último, y no lo menos importante, esta revista desde hace pocos números está en el portal Open Journal System, específicamente el de la UMSA, lo que permite que su lectura en formato digital sea posible desde cualquier lugar del mundo. Y eso va a tener repercusiones increíbles que ya nos mostró Níger la semana pasada respecto a la cantidad de lectores, no solo de la revista en general, sino artículo por artículo se puede hacer un seguimiento de cuántos lectores han abierto, digamos, el archivo donde está la revista, pero además cuántos lo han leído de verdad, porque uno puede hacer clic y abrir, ya, listo, lo guardo. No, otra cosa es, bueno, lo leo. Entonces, esto es, bueno, lo que me parece importante rescatar en torno a la revista Historia, donde creo que todos los docentes hemos escrito en algún momento de nuestra carrera. Por otro lado, tenemos las publicaciones eventuales. ¿Qué quiere decir? Que son publicaciones que salen, no el rato menos pensado, no, están planificadas, pero digamos no se rigen a un ritmo exacto de, qué sé yo, 5 por semestre o por trimestre, algo así, porque, bueno, no creo que haya cuerpo que resista ese ritmo de trabajo. Por un lado, hay una colección que es muy importante. Y esta colección se llama Tesis Historia, y es una colección de libros que reúne las mejores tesis que han sido defendidas en la carrera en los últimos años. Hasta el momento, 12 tesis ya fueron publicadas, 12 tesis de licenciatura. No sé si más adelante se preverá publicar tesis de maestría. Y hay una que también está en puertas, ¿verdad? Del horno, como siempre se está casi en prensa. Entonces, esta colección es muy valiosa. No sé si hay colecciones similares en otras carreras, pero es fundamental porque permite mostrar el trabajo de los estudiantes. Es decir, a través de sus tesis de licenciatura,
que les recuerdo es el primer gran trabajo que produce un investigador, no es el último, es el primero, ¿no? Entonces, a partir de eso se puede tomar la temperatura, digamos, de la calidad académica de esos trabajos. Otro grupo de publicaciones reúne investigaciones que han sido realizadas en equipo entre docentes de la carrera y estudiantes de la carrera. Estas investigaciones están acordes a las líneas de investigación del instituto que han sido definidas con la carrera en el año 2019. Y estas líneas son las siguientes: bicentenario, bueno, estamos en vísperas, historia socioeconómica, historia ambiental y una cuarta línea, cultura, ciudad, patrimonio y archivos, ¿no? Entonces ahí tenemos un conjunto realmente muy interesante de trabajos. Y finalmente hay también un grupo que no sé si va a crecer, yo creo que lo que va a crecer es la producción misma de los estudiantes y docentes en ejercicio, pero hay una serie de publicaciones que han sido realizadas en forma de coedición con otras instancias de la Universidad Mayor de San Andrés, como por ejemplo el Instituto de Estudios Bolivianos, en cuyo marco institucional fueron realizadas las investigaciones publicadas. También varios libros han sido coeditados con una casa editorial boliviana muy prestigiosa, un poquito cara, pero muy valiosa porque es muy reconocida dentro de Bolivia y fuera de Bolivia. Anteriormente hubo publicaciones de investigaciones que fueron fruto del trabajo individual de algunos docentes, así como algunas tesis de licenciatura producidas por estudiantes, pero antes de la existencia de la colección Tesis Historia. Entonces tienen otro formato, otra presentación. Bueno, yo podría enumerar todas estas publicaciones y ustedes las pueden encontrar, por ejemplo, el catálogo de publicaciones está en la página web del Instituto de Investigaciones Históricas, pero sería muy largo, porque los libros que se encuentran a la venta llegan ya a 28 títulos, sin contar la revista que está disponible desde el número 31 hasta el número 53. No voy a leer. Prefiero en esta oportunidad hacer referencia al impacto de estas publicaciones. Primero, creo que constituyen una oportunidad muy valiosa para los estudiantes de publicar, tanto en la revista, artículos académicos, como publicar sus tesis de licenciatura. Yo creo que es un gran incentivo para ellos tener esta oportunidad de visibilizar su trabajo y trabajo que es evaluado a la par de los trabajos presentados por investigadores que tienen más recorrido, digamos. Estas publicaciones permiten visibilizar las investigaciones realizadas en la carrera por docentes y estudiantes. Luego, a través de las publicaciones digitales hay pues una mayor visibilización también, hay un mayor acceso, a estos trabajos para un público más amplio y más alejado. Es decir, creo que el momento de mayor difusión de la revista es probablemente la noche en que se presenta la revista y después, bueno, se vende así a cuentagotas. Pero si uno sabe que puede entrar a una página web y tener acceso a la revista inmediatamente y sin costo, yo creo que es una buena manera de dar a conocer estas investigaciones. Al saber qué se está publicando desde la carrera, desde el instituto, también se puede identificar cuáles son los textos más, o los temas, las áreas geográficas, los periodos históricos más estudiados, más investigados por unos y otros, y podemos leer ese mapa de investigaciones al revés, es decir, todo el mundo se enfoca en la tenencia de la tierra en el altiplano a fines del siglo XIX. ¿Qué es lo que no estamos estudiando? Es decir, hay que verlo realmente en negativo. ¿Cuáles son los temas que no se están abordando todavía? Que lo harán posiblemente a futuro, ¿no? Entonces, es como cuando uno hace un estado del arte, ¿verdad? Uno ve qué se ha escrito sobre una determinada temática y a partir de eso uno puede detectar,
de esto no han hablado. ¿Lo haré yo? ¿Quién sabe? Y finalmente, bueno, sobra decirlo, pero no, creo que vale la pena insistir en eso. Dense cuenta que las publicaciones de la carrera de Historia del Instituto son muy accesibles, financieramente hablando, ¿no? Entonces, es una posibilidad única de poder acceder a productos de buena calidad, de muy buena calidad, pero que pueden mejorar todavía, por supuesto, a precios razonables. No está mal, ¿ve? Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al docente investigador Nigel Caspa, que nos va a ampliar un poquito más de las actividades y de las publicaciones del instituto. Hola, buenas noches. No, quédense nomás un ratito, por favor, si no me voy a sentir muy solo, ¿ya? Bueno, yo tenía que hacer un repaso de la historia y de la producción, pero por suerte es bueno intercambiar ideas, y en el grupo interno del instituto hemos dicho no, que era necesario que Ramiro y Ana María estén y compartan, y por supuesto reconociendo todo el trabajo de todos los coordinadores, incluido Beatriz Rosels, que está acá presente, con quien yo prácticamente he trabajado bastante ad honorem como estudiante, porque y con ella conocí cómo era el instituto, así que por esa oportunidad le agradezco mucho en 2018, doctora. Bueno, pagando esa deuda todavía pendiente, en las últimas 3 semanas han habido eventos en los que se ha hecho balance de los institutos a nivel facultativo, y la anterior semana hemos hecho un balance de la revista por la presentación del número 53. Esta era la presentación que hice para el balance en el encuentro de institutos de la Facultad de Humanidades, y esta es la presentación que hice para la revista. Así que, como todo buen historiador, he reutilizado mis fuentes para crear un tercer producto y decir alguito más, ¿verdad? Para que no sea un refrito. Creo que es importante insistir en la importancia de la accesibilidad de la información del instituto, y acá les presento la página web del instituto, que es fácil: iih.umsa.bo. Estamos bajo dominio de la universidad, pero la página la administramos nosotros. La página está súper actualizada y tiene la información de todos los libros que se ha publicado y todas las revistas, y tiene un enlace directo al portal OJS de la revista. Así que es una página bastante minimalista y yo creo amigable con el usuario. Haciendo un rápido resumen, aquí están los proyectos de docentes y estudiantes que mencionaba Ana María Lema. Un resumen, un pantallazo de las ediciones y coediciones, como yo les digo. ¿Tú les dices cómo? Sí, coediciones de investigaciones. Obviamente la serie Tesis de Historia es una iniciativa de la carrera de Historia, pero el IIH ha apoyado en parte de la edición. Ha habido docentes investigadores que han editado algunos números, y siempre ha habido una relación cercana. O sea, la carrera y el instituto son inseparables. Y algo para empezar a considerar: 12 publicaciones en menos de 8 años. Eso para una serie ya es un gran logro, y la 13 ya está, ¿no? ya la tenemos lista. La historia de la revista de la carrera de Historia, fundada en el 77, retomada con el número 31 en el 2011. Con Gabriela Lázaro tuvo ahí se ha ido pensando, ¿no? cómo definir la línea gráfica. Han habido ensayos hasta que llegó la Anita y dijo, no, va a ser ¿no? Y ha sido una manera importante de darle identidad a la revista. Y acá otra vez vamos a los números, por algo seré también profesor de Historia Económica, me interesan ahí las cifras harto. 17 números publicados, 17 números en los últimos 9 años. Es harto, 17 números hasta el 53, contando desde el 37 al 53. En solo esos números que están en pantalla hay 209 textos publicados entre reseñas y artículos. Eso para mí es una barbaridad. Es demasiado. En trabajo, o sea, y ahora teniendo la experiencia de editar algunos textos, es pues algo que es una locura en la que nos hemos metido, pero lo hemos logrado.
desde que se publica 2 números anuales. No, 2 números al año, ¿no? Ahora, desde el 2023, estamos en el OJS, Open Journal System. Este es nuestro alojamiento para la revista. Es importante el impacto de esta porque nos leen en 18 países, 3.692 personas han consultado el resumen y más de 2.000 han descargado un artículo. En total, 5.717 interacciones en un año, porque recién hemos cumplido un año en este portal OJS. Si tomamos en cuenta que tenemos 5.717 interacciones registradas en OJS en un año y las comparamos con los 450 ejemplares impresos, 150 por número, no todos los 150 tienen dueño. De esos 450, unos 200 están en nuestros depósitos y luego los disponemos en las ferias de libros. Lo que le decía a Edgar Llanos, nuestro profesor de estadística, le decía, esto es un 1000% en crecimiento e impacto de la revista. No es poca cosa, para nada. Bueno, tenemos ahí amigos suecos, chinos y españoles, muchos que nos están leyendo, ¿no? Eso también te dice algo y creo que te motiva a participar. Nuestro largo camino hacia la indexación ya ha avanzado. Comparamos ahí en 4 líneas, historia 31, historia 37, historia 52 e historia 53, con verde los criterios cumplidos, con amarillo los criterios amarillos incompletos y con rojo los criterios no cumplidos. En el 31 obviamente teníamos varios criterios no cumplidos, en el 37 ya se habían hecho hartos avances. Para el 52, el año pasado, nos faltaban solo 2 criterios. Uno era de apertura editorial, que nuestro comité editorial esté formado por varios especialistas externos a la carrera de historia. Con eso en la práctica hemos acabado con la endogamia. Y aún más, tengo que anunciar que el 54, todos los evaluadores externos, o sea, todos los peer review de artículos han sido, no están vinculados a la carrera de historia. Esta semana nomás hemos vinculado a uno que es cercano a la carrera de historia, porque había que hacer un proceso ahí de dirimir, ¿no? Cuando un evaluador dice publiquen y el otro dice no. Entonces necesitamos dirimir y hemos invitado a esta persona. Entonces estamos muy bien con el tema de darle y impulsar la calidad en la revista. Y el segundo criterio que no cumplíamos era que no teníamos un código DOI para cada artículo. Y ahora cada artículo tiene su código DOI y el 54 también. Para los que no sepan qué es el código DOI, es prácticamente la cédula de identidad con reconocimiento mundial de cada artículo que publicas, ¿no? Y eso también le da fuerza y validez y vuelve atractiva a la revista. Hemos crecido en época de crisis. Esa es mi idea las últimas semanas. Hemos crecido mucho. Nos hemos convertido en la unidad de investigación histórica por excelencia. Nuestros reglamentos internos están en etapa final de aprobación. Nuestro proceso de extracción de la revista está en buen camino. Somos coeditores de libros de alto impacto. Apoyamos a la serie Tesis Historia. Ofertamos cursos y talleres. Participamos en las jornadas del Bicentenario con 2 o 3 libros dirigidos por docentes investigadores del instituto. Tenemos una página web y hemos ampliado nuestra interacción social. Esos son los avances del IDH. ¿Son estos avances sostenibles en el tiempo? Personalmente digo que no. Definitivamente no. Como decía la Anita, no hay cuerpo que a veces aguante, ¿no? O sea, y como decía la directora hace instantes, este buen camino del IDH se ha sostenido por la buena voluntad de sus docentes y auxiliares. Pero este ritmo que hemos tomado no creo que sea sostenible en el tiempo y puede limitar nuestro crecimiento porque tenemos aún más sueños, tenemos más metas que alcanzar. Entonces los desafíos pensados para más allá de para el 2025 son al menos 2: recuperar ítems y tener un plantel administrativo. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes, estimados miembros del Instituto de Investigaciones Históricas, docentes, investigadores y también compañeros de clase.
Me complace dirigirme a ustedes para presentar los resultados de mi viaje de investigación a la Biblioteca y Archivos Nacionales de Bolivia, ABNB, en Sucre, el pasado 21, 22 y 23 de agosto del presente año, en el marco de mi estudio titulado La imagen de la niña paceña a través de la fotografía en el siglo XX. Este viaje ha sido un componente esencial en el desarrollo de mi proyecto y hoy quisiera destacar 3 aspectos claves de esta experiencia. La principal actividad realizada durante mi estancia, los logros alcanzados y el valor de la representatividad en el Instituto de Investigaciones Históricas. Punto 1, la principal actividad. En primer lugar, la actividad principal del viaje consistió en una revisión exhaustiva de archivos fotográficos y documentos históricos relevantes. Durante mi estancia me dediqué a analizar colecciones fotográficas que abarcan desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, focalizando especialmente en aquellas imágenes que representaban a las niñas paceñas en distintos contextos sociales, con un resultado de más de 20 fotografías documentadas. Además, también revisé registros notariales y documentos de la época que complementaban la comprensión del contexto sociohistórico de estas imágenes. Este análisis minucioso me permitió obtener una visión más amplia y detallada hacia mi tarea del tema de investigación para el Instituto, sobre la representación visual de la infancia femenina en La Paz. En el segundo lugar, quisiera mencionar los logros alcanzados. Gracias al acceso a las valiosas colecciones de la ABNB, pude identificar imágenes inéditas que aportan a la nueva dimensión de mi investigación. Estas fotografías no solo revelan aspectos estéticos y simbólicos, sino también profundas conexiones con las estructuras sociales y roles de género y también de dinámicas familiares de la época. Además, logré recopilar documentos que refuerzan la importancia de las imágenes fotográficas en el conocimiento histórico desde una perspectiva más amplia. En conclusión, mi visita al ABNB en Sucre ha sido una experiencia enriquecedora que ha permitido avanzar significativamente en mi investigación, con logros concretos que benefician tanto a mi estudio como a nuestro instituto. Agradezco profundamente el apoyo recibido y confío en que estos resultados continuarán contribuyendo al desarrollo de la historiografía boliviana, para la carrera de Historia, para el Instituto de Investigaciones Históricas y también para el Bicentenario. Muchas gracias. Bueno, de parte de los docentes investigadores, es a mí la que le ha tocado los viajes, el viaje, perdón. Gracias a una invitación que se ha hecho desde el Instituto Ribagüero desde el Perú y la Universidad del Tarapacá, se ha invitado a la carrera y al instituto en particular a asistir a la tercera jornadas históricas, reflexiones desde el sur andino, después de la Guerra del Pacífico, memoria, historia e imaginarios. Luego de una pequeña reunión en el instituto, donde siempre tenemos en cuenta cuáles son nuestros puntos de investigación, fortalezas y debilidades, debido a mi tesis de maestría, que justamente es sobre Gillones, y bueno, conozco sobre el tema, es que se me ha pedido que yo represente al instituto justamente en este evento que se ha llevado a cabo el 22 y 23 de agosto en Arica y el 24 de agosto en Tacna. Este evento no solamente ha reunido a docentes, investigadores en general de los 3 países, Chile, Perú y Bolivia, sino que también ha sido un momento para reflexionar juntos, para poder repensar juntos en este momento tan importante que nos reúne a los 3 países, que es guerra, pero en este caso posguerra del Pacífico, ¿no es cierto? Sobre todo el tema de la historia y los imaginarios. Ha sido un viaje bastante enriquecedor, ha sido un orgullo poder representar al instituto. Justamente llevé una ponencia sobre los intelectuales de Bolivia y todo lo que se repensaba sobre Arica, justamente posguerra, ¿no? Antes
bueno, mientras se hacían las negociaciones diplomáticas. Pero bueno, desde una visión más de los intelectuales. Algo que me gustaría resaltar es de que este tipo de eventos no solamente ponen al instituto y a la carrera enfrente, es decir, nos hacen ser visibles en eventos internacionales. Es importantes. Para mí, por ejemplo, es importante visitar Chuquisaca, visitar Tarija, todo lo que es la región del Chaco, por la investigación que vengo realizando como auxiliar. Entonces, si el instituto te da este tipo de posibilidades, eso ya habla muy bien de nosotros, habla muy bien de la institución, habla muy bien de la carrera, porque una cosa es que te dejen, digamos, hacer un proyecto de posibilidad y a futuro también continúen teniendo la posibilidad los auxiliares que vayan a ingresar al año y en los siguientes años de tener la movilidad estudiantil y la movilidad docente también, ¿no? Es muy importante, como les digo, y nos sentimos muy contentos también como estamento estudiantil de tener estas posibilidades. Agradezco al instituto, agradezco a la doctora, a todos por estas posibilidades que nos dan, y pues nada, muchas gracias. Haciendo doble trabajo. Pero bueno, así estamos en el instituto y en el archivo, y creo que eso siempre ha sido una de las características, ¿no? Tanto docentes como estudiantes, trabajamos en todo lo que se puede para sacar adelante nuestras dos, toda nuestra institución. Vamos a seguir haciendo un pequeño reconocimiento justamente a los ex coordinadores y a los ex auxiliares en gestiones pasadas y en la actual que han colaborado en el instituto. Sin embargo, como una muestra también de que el instituto es de los estudiantes, nuestros profesores han sido también parte de estos estudiantes más jóvenes que han pasado por el instituto. Me acaban de la Paja Brava y también el Saham. Y también Amalia Rodas, que está aquí en el público, ella se inspiró en una mujer que quiere conocer y que se libera del no conocimiento, y a través de la prueba documental y el árbol del conocimiento logra realizarse y conocer más profundamente su identidad, su realidad, la ciencia y todo lo que ello conlleva. Y aquí Joseph les va a explicar su parte. Termino mi parte y quiero decirles las razones por qué hemos hecho esto. A mí me ha motivado en esta gestión el año pasado también una investigación que me lleva aún, que es Tipuani, ¿ya? Y por eso es que está presente el río, que es el río Tipuani, y el sector mismo de la región, ¿no? Que nos vincula, el agua, eso es lo importante, el agua nos vincula también con la investigación, en el caso mío por la paz, y también me gusta la investigación sobre la goma en Bolivia, además del oro, y obviamente vamos a hacer medio ambiente. Pero quiero comentarles cómo ha surgido esto. Si bien el docente nos decía que tenemos los 14 años y nos dijo que nos van a regalar cosas, nuestra intención era regalarle algo. ¿Y qué más que arte, no? E inmediatamente dijimos qué nos ha marcado en investigación durante estos años que estamos en la carrera para que podamos plasmarlo en una obra. Hemos pintado 4 personas, es complicado hacerlo porque encontrar un concepto, pero el concepto se ha ido creando, se ha ido formando, y este es el resultado. Lo hacemos con mucho cariño, Nigel, para el instituto, para todos los que forman parte, doctora, con cariño, y marca toda la transformación que hemos ido teniendo en la carrera. Tal vez Amalia tal vez, ¿no? Amalia, ¿no quieres decir algo? Ahí está Amalia, que pintó el cuadro también. Por favor, ven a decir tu parte. Un detallito que me olvidaba y a mí me marca mucho es también la iglesia. Aquí hay una pequeñita iglesia que también es parte de las investigaciones que me gusta hacer. Buenas noches. Como ya han explicado aquí las compañeras, habíamos tratado de reflejar en este cuadro lo que ha significado para nosotros.
Y personalmente para mí la mujer la puse porque he visto que en teoría 2, ella va con la doctora Cajía, ¿será? Y que ella nos decía que aún existen las formas de sometimiento y una de ellas era la iglesia, la escuela y la familia. Y en mi trabajo alguna vez me preguntaban por qué algunos hombres todavía son, como vemos, ¿no?, el machismo a flor de piel. Doctora. Está resfriada, Pilar. Juan Ibardo Rodríguez Leitón, por favor. No está. Tampoco está. Roger Mamani, por favor. ¿Seguro? Juan Pablo Miranda. No está. No estamos aquí todos, hay varios certificados que no han... Convocamos que pasen por la dirección de la carrera a recoger su certificado y convocamos a todos los presentes al vino de honor que se va a dar después de la fotito. Sí, claro que sí, están invitados todos al vino de honor a continuación.